Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K de la marca Sony. A la izquierda el X80K, un modelo del 2022, y a la derecha el X77L, un modelo del 2023. Ambos televisores son LCD con retroiluminación LED directa, en este caso con panel ADS, en tamaños de 55 pulgadas. Sé que el X80K en todos los tamaños tendría panel ADS, pero aparentemente el X77L, al menos en el tamaño de 50 pulgadas, aparentemente tendría panel VA. Aún no he podido corroborar el resto de tamaños. Y hago este video principalmente porque son dos de los televisores de esta marca que se comercializan en mi país y muy probablemente también alrededor del mundo. En cuanto a la calidad gráfica general, además del hecho de que tienen paneles ADS, debes saber que el X80K cuenta con la tecnología de color Triluminos Pro, que funciona a base de Quantum Dots o puntos cuánticos, simplemente que Sony le pone el propio nombre Triluminos porque aparentemente es la marca pionera de esta tecnología, además de contar con la tecnología Live Color, mientras que el X77L no cuenta con Triluminos Pro, pero sí cuenta con tecnología Live Color. Quiero mostrarte los resultados que ambos televisores generan aplicando la tecnología de color Live Color a su máxima capacidad y también decreciéndola a lo menos posible. Realmente, en cuanto a colores, pienso que ambos se comportan muy bien. Es verdad que el X80K puede mostrar una saturación de color un poco mayor, pero el X77L no considero que se quede muy por detrás. Y por supuesto también quiero mostrarte la capacidad máxima en cuanto a saturación de color que ambos televisores poseen. Como puedes percibir, el X80K obviamente gana, pero considero que el X77L puede darle muchísimo la pelea, es más que suficiente. Esto te lo muestro solamente para que tengas presente las capacidades de ambos modelos con este parámetro. También es bueno que sepas que el X80K es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el X77L no. En el X77L, en este caso, la tecnología que se activaría sería HDR10. La diferencia más importante en este caso es simplemente el realce de colores a favor del X80K. Porque en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel de detalles, pienso que ambos televisores, o mejor dicho, ambas tecnologías se comportan muy bien en este caso, por lo menos de una forma muy similar en este tipo de escenas. Pero lo que sí he podido percibir muy a favor del X80K, tanto con Dolby Vision como también muchas veces con HDR10, es que pareciera que tuviera mejor precisión y combinación de colores. No es que el X77L haga un trabajo feo o terrible, simplemente que colocándolos así lado a lado puede notar esas diferencias a favor del X80K, sin desmeritar el trabajo del X77L. Así pues, podría decirte que en cuanto a colores y en cuanto a brillo, realmente ambos modelos no se distancian mucho entre sí. De hecho, podría decir que muchas veces lucen casi igual o de una forma muy similar en la gran mayoría de escenas. Pero en cuanto a rendimiento, en escenas oscuras, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, el X80K suele hacer un mejor trabajo, decreciendo más la intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. Debo recordarte que ambos modelos tienen paneles ADS con tecnología de retroiluminación LED directa, sin Full Array y sin atenuación local. Como puedes percibir, en cada modo de imagen la cantidad de efecto clouding o de nubosidad es menor en el X80K, por lo cual la experiencia es más amena o menos desagradable. Probablemente Sony en este modelo implementó una tecnología de atenuación general en toda la pantalla que hace un trabajo muchísimo mejor en comparación al X77L, sin estropear mucho el nivel de detalles. Los resultados pueden variar mucho o por lo menos un poco dependiendo de cada modo de imagen y también por supuesto dependiendo de cada escena.
Aquí cuando los menús en pantalla o cualquier aviso en pantalla aparece, en ambos modelos se va a mostrar más efecto clouding porque todos los bombillitos LED se iluminan más o generan mayor luminancia para poder permitir que esos letreros o menús se puedan leer muy bien. Pero cuando se quitan, como ves, en ambos modelos se genera una especie de atenuación general en toda la pantalla, siendo mejor en el X80K en la gran mayoría de casos, o por lo menos en la gran mayoría de escenas se nota esa diferencia muy a favor del X80K, aunque en otras escenas no se nota tanto, y en ambos casos, por ejemplo aquí en esta mini escena en particular, el trabajo digamos que no es el mejor en ninguno de estos modelos. Pero obviamente en la gran mayoría de ocasiones el X80K va a ganar por mucho en esta área. De hecho, a veces pareciera que no tuviera panel ADS, sino panel UVA. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. Considero que el resultado es muy bueno en ambos modelos, el resultado es muy similar. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, y si el contenido tiene por ejemplo 480p de resolución, el resultado en ambos modelos va a lucir terrible, lo cual también sucederá en otros televisores 4K. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es realmente muy buena, con muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es genial y muy importante cuando decidas ver contenido con mucho color, como por ejemplo deportes. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla en ambos televisores es más que aceptable, siendo levemente mejor el resultado en el X80K. Los ángulos de visión en ambos televisores son realmente buenos, no son perfectos pero sí son buenos, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles ADS. Por ende, como percibes, los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos, aun cuando el ángulo de visión es muy amplio. Por ende, son buenas opciones para ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. En cuanto al resultado que tiene que ver con el manejo del movimiento, cuando decidas ver contenido con muchas escenas con barridos de cámara o movimientos rápidos, bien sea a través de aplicaciones de streaming o cuando conectes por ejemplo un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos el resultado es bueno. Lo que yo pude percibir es que si bien la mejoría digital en el X80K no es tan buena en el sentido de decrecer considerablemente el efecto Jutter, porque probablemente Sony se enfocó en este modelo en evitar los artefactos, el resultado es bueno, pero si quieres más mejoría decreciendo más el efecto Jutter, aunque se puedan percibir leves artefactos, el X77L sorprendentemente me pareció que hace un mejor trabajo. Pero también debo decir que los artefactos no son tan perceptibles ni tan molestos, y que la intensidad del efecto de vibración en ambos modelos no se percibe con la misma intensidad en todas las escenas. En cuanto al área gaming, debes saber que ambos televisores cuentan con modo juego. Con el X80K cuentas además con la posibilidad de jugar con Dolby Vision para gaming, pero no te lo recomiendo porque puede incrementar el input lag. En este caso el modo juego no se puede modificar, el modo juego solamente es uno, el cual permite mejorías en cuanto al manejo del movimiento y menores tiempos de input lag. Y la principal diferencia es que el X80K cuenta con esta Game Bar con algunas funciones que permiten mejorar aún más el manejo del movimiento. También se puede hacer aparecer una mira en pantalla y también se puede modificar el tamaño de la pantalla de forma manual o automática, como te estoy mostrando en este momento, si así lo requieres, mientras que en el X77L no se podría. Esta función la añadieron con la última actualización de software en algunos modelos de esta marca que cuentan con Game Bar. Algo que olvidé mencionar en el área de calidad gráfica general y que también aplicaría para esta área gaming es que en el X80K se pueden añadir o quitar las tecnologías de alto rango dinámico HDR10 o HLG, mientras que en el X77L no se podría.
Es también muy importante que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. La única característica de la tecnología HDMI 2.1 con la que cuentan es con canal de retorno de audio mejorado o EARC. Aunque no cuenten con tecnologías gaming avanzadas, considero que el rendimiento en esta área es bueno, es más que decente para la gran mayoría de gamers. El manejo del movimiento es muy bueno, al igual por supuesto que la calidad gráfica general, el nivel de detalles y también el realce de colores. Obviamente nunca percibí efecto de rasgamiento de pantalla o conocido como screen tearing. La cantidad de efecto ghosting que se puede percibir es muy mínima o de hecho es casi imperceptible en la gran mayoría de escenas. Es verdad que en aquellas escenas que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos, tal vez gamers demasiado entrenados puedan percibir algo de efecto ghosting, pero será increíblemente leve, muy mínimo y para nada molesto, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles ADS y eso ayuda en este aspecto. Pero obviamente sí se puede percibir efecto clouding, siendo levemente más notorio en el X77L. Por supuesto, el resultado en cuanto a input lag en ambos televisores considero que es muy bueno y pienso que casi cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Obviamente para esto el modo juego lo debes activar de forma manual o en este caso de forma automática. Los televisores lo hacen al detectar una consola de videojuegos con un videojuego en curso. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. No vas a sentir un calor exagerado al acercarte a estas pantallas. En cuanto al área Smart hay algunas diferencias, una de ellas es en cuanto a los controles remotos, y es que si bien tienen el mismo tamaño y una ubicación de teclas muy similar al X77L, por ser un modelo más reciente le añadieron 2 teclas de acceso directo para 2 aplicaciones, una de ellas sería Crunchyroll, además de que el diseño de algunos botones cambia entre ambos controles remotos. También cambia el aspecto de hardware a favor del X80K porque cuenta con 3 GB de memoria RAM, aunque cuenta con menos espacio de almacenamiento, pero desde mi punto de vista es más que suficiente. Lo bueno es que el X80K además cuenta con un mejor procesador que trabaja a más altas frecuencias, por ende el sistema operativo en cuanto a fluidez se siente más rápido, esa diferencia sí que la pude percibir, y además la GPU, que es una Mali G52, es un poquito más actual. El sistema operativo de ambos modelos es por supuesto Android TV, Android 10 para el X80K y Android 11 para el X77L, en ambos casos con capa de personalización Google TV. Como ya mencioné, la fluidez del sistema operativo del X80K es un poco mejor y eso se debe tanto a que tiene 1 GB más de memoria RAM como al hecho de que tiene un procesador un poco mejor, aunque el X77L no se desempeña mal en esta área. También debo decir que ambos modelos cuentan con este menú de accesos directos, lo cual me parece genial. Es lo que más me gusta en cuanto a diseño del sistema operativo de los televisores Sony. Pero en el X77L por alguna razón estos iconos no se pueden modificar de ubicación, mientras que en el X80K sí se puede, como te estoy mostrando, y realmente es algo que a mí sí me hace mucha falta, por lo cual yo lo pensaría un poco en caso de que quisiera irme por el X77L. Yo no soy fanático de Google TV, pero en los televisores Sony este ambiente o estas capas de personalización en cuanto a los menús a mí me agradan mucho, por ende son los únicos que tengo en cuenta con Google TV, pero es algo muy personal. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google, la cual es muy amplia y de ser necesario le podrás instalar archivos APK a ambos modelos. Debes tener presente que ambos televisores cuentan con la opción de comandos de voz,
con el asistente de voz de Google, pero no son compatibles con la función conocida como manos libres. Y en ambos casos la función de compartir pantalla es posible tanto con dispositivos con Android como con aquellos dispositivos con iOS, pero en el caso de aquellos dispositivos con Android tendrías que descargar la aplicación Google Home en tu smartphone. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que con el X80K, como te estoy mostrando en este momento, uno de sus puertos USB es 3.0, tiene un puerto HDMI más para un total de 4 y tiene una opción para entrada de señal digital, pero aquí en Colombia no son compatibles con el sintonizador digital TDT. Por lo cual, en ambos casos, si así lo requieres para señal TDT, necesitarías además un decodificador. Para finalizar este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos modelos. Primero te voy a mostrar que ninguno de ellos cuenta con modos de audio, como si por ejemplo los tiene el X90L o el A80L. Solamente se puede modificar el aspecto de añadir o quitar el sonido surround o sonido envolvente, mejorar la capacidad de diálogos, entre otras funciones no tan importantes. En cuanto a la potencia de audio, en ambos modelos es la misma, es de 20 watts, pero en la práctica pareciera que fuera de más. En cuanto a audio, los televisores Sony hasta ahora nunca me han decepcionado, ni siquiera en la gama baja, como lo es el X77L, mientras que al X80K podría considerársele como gama media. El resultado en ambos modelos es muy bueno en cuanto a frecuencias, nivel de potencia general, experiencia, nitidez, pero sí percibí que el X80K se distorsiona menos. No quiero decir que la distorsión del X77L al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad sea muy alta, pero sí pude percibir esa diferencia a favor del X80K. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir las diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál modelo te recomiendo más, o mejor dicho, de si vale la pena gastar más e irte por el X80K o tal vez por el modelo del 2023 que sería el X80L, pero que aquí en Colombia, al menos hasta ahora, no se consigue. La respuesta es un rotundo sí. Consigues mejor rendimiento en escenas oscuras a pesar de que tenga panel ADS, consigues un sistema de sonido un poco más nítido, consigues también además y muy importante una mejor fluidez del sistema operativo y créeme que eso vale muchísimo la pena. Además de que puedes lograr un poquito más de saturación de color si así lo quisieras, porque por todo lo demás en cuanto a brillo son realmente muy similares. En cuanto a audio, el X77L no se comporta mal, de hecho se comporta bien. Si de pronto tienes un poco presupuesto y te gusta la marca Sony, el X77L puede ser una opción más que aceptable en la gran mayoría de aspectos, pero si te alcanza para el X80K, adelante será una mejor opción en los aspectos más importantes. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.